Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más desde aquí, desde la congregación Sembrando Vida, para todo el mundo, como suelo decir siempre. Muchas gracias y bendiciones a todos aquellos que nos escuchan, que apartan su tiempito para escuchar la palabra del Señor. No es que nos escuchan a nosotros, sino que nos escuchan a nosotros transmitiendo lo que el Señor quiere decirnos, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Estas palabras serán de bendición. Este episodio de hoy es muy hermoso, así que estén atentos. Doy gracias al Señor porque estamos hoy aquí con mis compañeros reunidos. Él siempre dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo. Así que bienvenidos amigos, compañeros, hermanos. Saludo para Adriana, que está en la técnica, y a Sebastián. Saludo a Rodrigo, que hoy vino con el matecito, hoy no está en la mesa, pero está también acá presente, acompañándonos. Al pastor Ramón, a Agustín, y tenemos a Diego hoy por primera vez acá acompañando la mesa, así que muchas bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Y contento. Bienvenido a todos. Bienvenido a Diego, que nos va a acompañar ahora. Y así que, bueno, muy bendecido. Amén, así que, amén. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, muchas bendiciones para todos. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad más que Él nos está dando. Así que, bueno, poder estar aquí y como dijiste, no estamos solos, está el Señor con nosotros y en especial hoy tenemos la visita de Diego, y bueno, sabemos de que va a ser también de gran bendición. Amén, amén. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien, agradecido con el Señor por un día hermoso que nos dio. Y también agradecido por este lugar que hoy una oportunidad, una mesa bendecida, que como decía el Carlos, llega a través de muchas personas, lo veo a través de esto. Así que es una mesa de bendición, una noche bendecida, así que amén. Doy gracias. Así es, así es. Bueno, le voy a decir de dónde estamos, ¿no? Estamos en la congregación Sembrando Vida en Burucuyá, frente a la Plaza Mitre, como dije, desde Burucuyá, provincia de Corrientes, Argentina, y desde aquí para todo el mundo, ¿eh? Así que le voy a dar también los canales, nos pueden ver por YouTube, por Facebook, Instagram, TikTok creo que todavía nos falta, pero nuestro canal es Sembrando Vida en Burucuyá. Así nos pueden buscar, así y suscríbase, active la campanita, así van a recibir cada vez que nosotros alzamos los videos, todo lo que vamos subiendo en las redes, le van a avisar, le va a sonar la campanita y ahí va a decir Sembrando Vida, levanta un videito. Así que suscríbase, dele like y comparta a todos sus allegados, a sus amigos, para que la palabra del Señor abarque más, sea más difundida, y el objetivo nuestro es eso, que la gente pueda conocer de la palabra del Señor y lo que Él hace en nuestra vida y en la vida de todos los hermanos, ¿no? Así que active la campanita y suscríbase, ¿no? Así que bueno, el episodio de hoy es el milagro, ¿no? Milagro se llama. Así que qué palabrita, ¿no? Y muchos milagros hizo el Señor, ¿no? Muchos milagros durante su vida, y mucho milagro hace en la vida de muchos hermanos y de mucha gente, ¿no? Vamos a dar la definición primero, como siempre hacemos, de la RAE de milagro. Y ¿Querés leer vos? Sí, Carlos. Hoy me vas a acompañar. Estoy sentado en la silla de Rodrigo, así que voy a hacer algunas cositas, acompañando, recordando lo que nos hace siempre, lo que nos ayuda a Rodrigo. Así que, bueno, según la RAE dice la definición de milagro. Dice que es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Un suceso extraordinario o maravilloso. Acá tenemos en la RAE, habla de algo no explicable por las leyes naturales, y que se atribuye por lo general a un origen divino. Ese por ahí lo que podemos encontrar, ¿no?, con el concepto de esto de milagro. Pero también sabemos que estas palabras por ahí que venimos nosotros utilizando o trabajando en cada episodio, siempre tiene un significado, siempre tiene un propósito. Y ese propósito es analizar esa palabra, analizar los contextos de la palabra, analizar la simbología de la palabra
Y en este caso, milagro se refiere a algo que desde chiquito nosotros por ahí incorporamos esa palabra de milagro, y las primeras definiciones que seguramente que empezamos a tener con respecto a la palabra milagro es aquello que no se puede explicar, aquello que es muy difícil que nosotros lo podamos hacer con la fuerza, y siempre como dice la palabra, como dice acá justamente la definición, que se atribuye a algo divino, algo que no está en el plano natural, que nosotros podemos verlo, ¿no? Generalmente siempre algo divino, digamos, como diciendo a lo religioso, más que nada, ¿va, no? Eso es lo que a eso va lo divino, a la parte religiosa, la parte de Dios, ¿no? Generalmente a eso, ¿no? Y viste, más abajo también tenemos acá que dice es cualquier evento sorprendente. Y yo me acordaba hoy, creo que te comenté cuando te dice, ¡qué milagro vos por acá, eh! Cuando se utilizan ese tipo de frases, ¿no? Se utiliza también, ¡qué milagro vos por acá, eh! Aprobé la materia, ¡qué milagro aprobaste la materia! También, no solamente a eso, pero me suelo acordar también que se utiliza, por ejemplo, cuando tu equipo de fútbol no anda ganando, como nuestro equipo de fútbol. Sí. Y este fin de semana ganó y decimos, qué milagro que ganó tu equipo. Como atribuyéndole algo extraordinario, porque nos venían ganando y bueno, ganó. Y se utiliza la palabrita milagro, ¿no? No, y se utiliza no solamente para eso, porque fíjense que aquellas personas, por ejemplo, que por ahí no les gusta estudiar o no les gusta trabajar o no son de hacer algo, y me recordaba, ¿no? Cuando era adolescente, por ahí empezaba a estudiar y bueno, mi mamá por ahí o alguien me veía y decía, che, qué milagro que vos estás estudiando. O sea, atribuyen esa palabra o se relaciona esa palabra a cosas que son cotidianas. Pero sorprendido te dicen sorprendido. Eso. Qué milagro vos estás estudiando. Pero bueno, es una palabra, como decía, por ahí nos acompaña a lo largo de la vida. Sí, siempre está la palabrita esa. Exacto. Y acá tenemos otro también, lo que es la etimología y el origen de la palabra milagro. Dice que la palabra milagro proviene del latín miraculum, que significa cosa admirable o maravillosa. Y se relaciona con el verbo mirari, que significa admirar o asombrarse. Está muy bueno, me gusta esto, que también se incorpora, ¿no? A lo que es el concepto de milagro, porque me gustó esta palabra, cosa admirable, algo que nosotros podemos admirar, porque es algún suceso que pasa, que ya no lo podemos explicar naturalmente, y encima lo atribuimos a algo divino, y podemos admirar esa cosa que pasó. Y sabemos que admirar algo, cuando nosotros admiramos algo, primero lo miramos, lo reflexionamos, sacamos cosas de ese suceso o de esa persona. Y fíjense que esto se atribuye a este concepto de milagro. Por eso es tan lindo este tema, porque milagro nos acompaña. Hay una parte del concepto también que nos dice experiencias sorprendentes en el día a día. Eso es como un concepto moderno de milagro. Uno queda impactado por algo grandioso que humanamente no puede lograr, ¿no? Que no puede conseguir, no puede obtener, y ahí decimos, es un milagro, ¿no? Es un milagro. Un milagro, y que siempre atribuimos, ¿no? a lo divino, algo especial, algo que en este caso, bueno, ¿no? Que decimos solamente Dios puede hacer eso. Entonces ese es el milagro que vivimos día a día. Día a día vivimos ese milagro. Es como decía Carlos por ahí, de esos dichos que nosotros decimos, es un milagro que te veo. Es un nuevo término moderno que a muchas cosas ya se le dice milagro. Y en realidad, según el concepto, no todo
puede ser milagro. Tiene que tener algunas características ese suceso para que sea milagro también. Porque milagro en la vida de una persona en realidad no puede ser tampoco cualquier cosa. Como decía, bueno, como se utiliza hoy la palabra, creo que estamos en una época moderna que se utilizan tan vanamente palabras y se utilizan palabras muy significativas para decir cualquier cosa. Y creo que no es así, porque la palabra en sí empieza a perder su verdadero valor. Y en este caso tenemos un ejemplo de cómo esta palabra milagro, si se utiliza mal para cualquier cosa, pierde el verdadero valor del milagro. Y como decía el concepto, pierde esto que no sea explicable por la naturaleza cuando se utiliza esta palabra de milagro por cualquier cosa. También pierde esta relación a lo divino cuando utilizamos por cualquier cosa, como decía el ejemplo hoy de tu equipo de fútbol ganó, y decía, es milagro. Y eso tiene que ver también con uno de los mandamientos, cuando Dios dice no tomar su santo nombre en vano, porque el que hace milagro, el verdadero milagro, ¿quién es? Es Dios. Y ahora, como decís, nosotros por ahí decimos de milagro o milagro, pero algo pequeño, ¿no? Algo es como que achicamos el poder de Dios, minimizamos el poder de Dios, ese milagro de Dios. Ahí tiene que ver el mandamiento, como dice, no tomar en vano. Claro, sí, es como que, porque, como decía, estamos usando mal ya la palabra, porque es como mal. decía yo, y decía, ¿qué milagro hubo por acá? No es un milagro, porque vos un día decidí, me voy a tu casa y me voy. Claro, ya viste, están usando, ¿qué milagro? Estoy aplicando ese término a algo pequeño, claro, algo insignificante, por decir así. El milagro es, Dios abrió el mar rojo. Ese milagro. Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven afuera. Ese es milagro. Eso es un milagro. Así es. Y bueno, fíjese cómo solemos revisar estas palabras que tienen mucho significado y mucha simbología. Creo que no es casual también que hoy en esta era moderna se banalicen muchas palabras. Y creo que en muchos casos hay palabras que se mal utilizan justamente por un propósito que así los sea. Por ejemplo, como hablamos el otro día de la verdad, que se minimiza y se mal utiliza y se da como verdad a muchas cosas que no son verdad, y es como que se va perdiendo el verdadero valor de la palabra. Y en este caso, como estamos hablando justamente de milagro, como usted decía, no es cualquier cosa milagro. Milagro tiene que ser un evento, extraordinario. Extraordinario, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, esto de justamente estos eventos extraordinarios con aquellas personas, por ejemplo, que están enfermas y que están atravesando, por ejemplo, una enfermedad o tuvieron un accidente grave y están ahí luchando entre la vida y la muerte. Y cuando vos estás del lado del familiar, por ejemplo, le digo una experiencia porque me pasó, vos estás del lado del familiar, vos estás en el pensamiento que cada vez que el doctor viene y te dice y te da el parte médico que no te diga esa palabra, ya no hay más nada que hacer. Ahora lo único que es esperar es un milagro. ¿Qué pasa ahí? Y me pasó justamente que cuando uno, ya le decía, tiene un familiar enfermo, vos inconscientemente estás pensando y estás diciendo, yo no quiero que llegue ese momento que el doctor diga, bueno, yo ya no tengo más que hacer, ya hice todo lo que tenía a mi alcance por tu familiar y bueno, ahora ya tenés que esperar un milagro. En ese caso sí tiene valor esta palabra. ¿Por qué? Porque hasta los profesionales en ciertas circunstancias reconocen la palabra y le dan el valor, diciendo que ellos ya no pueden hacer más nada y que ahí sí se necesita ya la intervención divina, que es lo que justamente dice el concepto, ¿no? Así que me ponía a pensar justamente en esto de
de que no hay que banalizar las palabras, no hay que minimizar las palabras. Y este es un claro ejemplo, que no cualquier cosa es milagro. No sé qué. Claro, Como decía, Ahí va a decir algo Diego. Dale, Diego. como decía Agustín, Tiene la palabra. me acordaba que mi mamá con mi hermana también estuvieron en el hospital y le dijo, los doctores le dijeron, bueno, ya no hay más nada que hacer con tu nena, así que tiene que esperar nomás ya que ya le sacaron todo, ya no hay más nada que hacer, como decía Agustín. Y ahí llegó el milagro. Llegó Jesús en ese lugar porque andaban justamente predicando unos evangelios, como dicen, y andaba justamente ahí y llegaron en el hospital y justo, no sé, no es casual, ¿viste? Porque Jesús siempre nos está mirando. Y llegó, le dijo, mi mamá estaba llorando ahí, bueno, le dijo, señora, si le preguntó qué le pasaba y le comentó que ya su nena ya no tenía más solución, que ya tenía que esperar la hora nomás ya. Y estaba con otra nena que estaba al lado de ella, también los dos. Ya la dijo que los dos ya no hay más nada que hacer. Y bueno, y le dijeron los hermanos, le dijeron, si usted permite, podemos orar por su hija. Y si usted cree, también el Señor puede hacer el milagro y puede su hija tener de vuelta vida y volver de nuevo, se le puede sanar. Y bueno, mi mamá aceptó, ahí aceptó y creyó y recibió a Cristo ahí en el mismo lugar, ese lugar, y le preguntó a la que estaba al lado también si quería hacer lo mismo, y le dijo que no, que no quería, que no creía en eso. Y bueno, hoy mi hermana, que Dios hizo un milagro en su vida, y mi hermana tiene familia, tienen 2 hijos. Y ahí fue que el milagro entró en nuestra casa también. El milagro entró ahí. Amén. Y así fue cuando Cristo ingresó en nuestra familia, ¿viste? Y así, Gloria a Dios. Fue cambiando, fue ahí. tremendo, sí. Y entró el Señor ahí. Y bueno, y después llegó la hora y pasaban la hora. Llegó que le dijo a las 6. Hasta las 6 nomás y chao. Y llegó a las 6 y no pasó nada. Seguía viva ahí. seguía viva y la otra nena ya como se pebró y chao, ¿viste? Falleció. Pero mi hermana, recibió el milagro porque mi mamá creyó y le recibió a Cristo y ahí fue. Amén. Amén. Lo Sí, que es el poder, sí. divino, ¿eh? El poder A eso es lo divino que del me Señor. refería, por ejemplo. Eso sí, en ese caso sí tiene ese valor de milagro, del el verdadero significado. ¿Y cuántas personas de las que estamos acá y cuántas personas de las que nos escuchan no recibió o no escuchó o no fue tocado de alguna otra manera por algún milagro? Creo que todos en algún área de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, algún familiar nuestro fue testigo y de un milagro. Así, sí, Es sí. así. Hoy, por ejemplo, quizás no es tanto el milagro como el de ocurrió a tu hermana. Por ejemplo, hoy hablaba con un compañero de trabajo, no sé cómo salió la conversación, que estábamos hablando de mi mamá, de la hermana, de las tías de él, todo, y yo le contaba, quizás no sea un milagro grande, pero mi mamá tenía una enfermedad terminal y estaba internada en Corrientes y bueno, sabíamos que ya no tenía solución. Y hablábamos que un día estaba bien, un día estaba mal, y un día te hablaba, ¿no? Y bueno, lo que ella quería era siempre volver a su casa, acostarse en su cama, ver su rosa que está delante de su ventana, ¿no? Y bueno, y nosotros pedíamos, obviamente, conocemos al Señor, y bueno, que aunque sea se cumpla eso para ella, ¿viste? Y bueno, y pudo venir, y le contaba que vino y cuando vino nosotros le estábamos instalando el aire en su habitación, entonces que fue al hospital. Ella no quería ir al hospital. Y fue al hospital y ahí es como que se desvaneció y no reaccionaba. Estaba viva, pero no. Y bueno, terminó de arreglar la casa y la llevamos a su casa, a su cama y no reaccionaba.
Y mi hermana eso le hablaba, mamá, estás en tu cama, estás en tu casa, mirá, mirá, y no. Hasta que por ahí reacciona, mira todo, y como que ¿cómo se dice? Volvió a su casa. Es como que, digamos, se desprendió, se relajó ahí todo. Pero bueno, sabíamos que ella ya no iba a vivir más, ¿viste? Pero ella logró, estaba en su casa, miró, y como que reconoció todo, ¿sí? Estoy acá, vine a mi casa, y después a la tarde, bueno, partió. Y salió esa conversación hoy con mi compañero, y bueno, y relacionando con esto, es un pequeño milagro porque ella quería para ella, y nosotros pedíamos que ella se cumpla eso para ella. Y bueno, y el Señor, bueno, hizo eso. Como decía vos, todos tenemos algo, ¿viste? Sí, que todos pasamos. tenemos esas experiencias. Esas experiencias, y sí. Y mirá lo que es el Señor, ¿no? Algo siempre. Sí, quería dar también una definición también que me gustó acá con respecto a lo que es milagro, que también se refiere a los fenómenos que se consideran señales del poder de Dios. Los milagros, como dice acá, son también nos indican, ¿no?, señales de que Dios tiene poder para cambiar tu vida, tiene poder para sanarte, tiene poder para liberarte, tiene poder para, inclusive como contaba Carlos, para darte ese pequeño gustito de poder estar en tu casa, en tu cama, sentirse segura seguramente en ese momento, y todo lo que ustedes pedían, Dios tuvo ese poder para darle. Así por medio de los milagros, Dios da a conocer su gloria, Dios da a conocer su poder para toda la humanidad, y es lo que un día creo que descubrimos la gloria de Dios, el poder de Dios, y que los milagros existen. Los milagros existen, y es como hablaban acá, ¿no?, de que los médicos, cuando la ciencia ya no llega más ahí, donde la ciencia dice se acabó todo, es donde se activa el milagro de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Ese es el Dios poderoso que tenemos, y que todo tenemos. Está en su palabra, que está en la Biblia, que es la misma palabra, que es el poder de Dios, la gloria de Dios, y es esa misma palabra que produce milagro, ¿sí? Que produce milagro, y en lo que estamos acá podemos decir sí, porque un día realmente hemos experimentado. Si hoy yo estoy sentado acá, creo que Diego también, y estamos sentados acá, es porque un día experimentamos el poder de Dios, experimentamos ese milagro en nuestra vida. Pero hay algo que también como personas tenemos que reconocer siempre, de que Dios nunca va a violentar. Carlos siempre dice al comienzo, estoy aquí, golpeo la puerta. Jesús hace de esa manera. Pide permiso, pide autorización, te pide a que abras tu corazón, ¿sí? Y nosotros vemos a través de la palabra que cuando venían los ciegos, paralíticos, Jesús le decía, ¿qué querés que haga con vos? Y era obvio esa pregunta, pero él decía, no, ¿qué querés que haga? ¿No? Entonces, pero, viste, volviendo a lo que decía, tenemos que creer, tener fe. Es lo que pasó con la mamá de Diego y, sí, la señora que estaba al lado, digamos, ¿viste? Hay que creer, ¿no? Sí, porque hay algunos que no creen, ¿viste? Y no le dan el permiso, como decía el pastor. Claro, no dan permiso. Si no le da el permiso a Jesús que entre en tu vida, no va a hacer lo que tiene que hacer, ¿viste? Ese darle el permiso, entonces, para que Él transforme tu vida, ¿viste? Porque a veces ni siquiera tenemos un conocimiento de decir lo que Jesús puede hacer con nosotros. Ni la mínima tenemos idea de que lo que Él puede hacer, ¿no? Lo que Jesús hizo conmigo, así como hizo el pastor, lo que Jesús hizo con la vida del pastor. En un momento, cuando Dios hizo el milagro en mi vida, yo hoy no me voy a imaginar que hubiese tenido una familia, que es importante, que cambie mi vida, que cambie mi estilo de vida que tenía antes, y darme una oportunidad, porque es una oportunidad que Jesús nos da para que nosotros podamos
iniciar una nueva vida, para Sí. que Él pueda hacer el milagro. Claro, Así como nosotros y así también por otras personas que nos rodean, por nuestra familia, amigos, conocidos, vecinos. Y así, ¿viste? Por eso es hermoso cuando Sí. Jesús nos elige también, ¿viste? es grandioso. Y viste que a través de los milagros que Él hace en nuestra vida, en tu vida, como decís vos, ves tu vecino, ven ellos y ahí Sí. hay muchos que ven y se sienten atraídos también y quieren Sí. ver y quieren conocer a Jesús, ¿no? Tremendo, sí. Y eso es lo bueno, de que nosotros, conociendo a Jesús y ellos piden, Creo que nosotros darle a conocer. cada milagro que Jesús ha hecho, y también en el Antiguo Testamento encontramos, yo creo que eso fomenta la fe, La fe, sí. fomenta la fe. Yo creo que eso es algo que no tenemos que cansarnos ni tener el temor de contar Contar. de lo que Dios hizo en nuestra vida, porque eso hace, eso fomenta la fe, eso hace que otro pueda activar su fe y Sí. pueda creer, porque si yo estoy acá es porque, bueno, un día conocía la palabra, un día conocía la Biblia, conocía de los milagros de Jesús cuando estaba con los discípulos, que resucitaba a los muertos, levantaba paralíticos, sanaba leprosos, Convertía el agua en vino. convertía el agua en vino. Y entonces eso es como, los milagros son como una invitación al ser humano, una invitación a que también quiera probar ese milagro y pueda saber de que Dios está interesado en él. Y yo lo viví, yo viví, tía, en mi peor momento le dije a Jesús, vos que diste vida, ¿cómo es? Diste vista a los ciegos, levantaste podés hacer conmigo. Lo hizo. No me dio la vista, pero de mi situación, de esa situación difícil, me sacó. Yo creo que eso es lo que Dios hace y sigue haciendo y va a seguir haciendo a las personas que buscan. Vamos a aclarar qué hizo el Señor con vos. Que dio sanidad, ¿no? Sanidad. Que mucha Sanidad, gente no sí. va a Sanidad conocer. es como que llegamos hasta cierto punto y, Sí. por ejemplo, yo estaba bajo tratamiento por psiquiatra y vos decís, no, de por vida voy a tomar esta pastilla, o de por vida con 20, 22 años de edad. Y decían, no, esto no es. Y ahí es donde, acudí a esa, quizá para ese tiempo era para mí de una historia, algo así. Y es donde le desafié a Jesús, y bueno, y Él hizo milagros en mi vida. Por eso digo, Él sigue haciendo. Y si, ¿qué necesidad había de hacer milagros? Y yo creo que Jesús hacía milagros, ¿para qué? Para que la gente tenga fe. Y vemos, dice que muchos le seguían, algunos por fe, bueno, otros por otra cosa. Pero hasta el día de hoy el Señor sigue haciendo Orando, milagros. haciendo milagros. Así es. Creo que tiene que también haber como requisitos también para que uno pueda acudir a un milagro. Como decía hoy Diego, creo que uno de los requisitos para que nosotros podamos recibir un milagro en esa situación desesperante, en esa situación donde ya esas cosas naturales no podemos explicar, para eventos que son muy repentinos, sucesos, enfermedades, hasta inclusive una tempestad, por ejemplo, o que está en riesgo tu vida por una inseguridad. Creo que en ese momento uno de los requisitos para mí es que uno deba reconocer que con nuestras capacidades humanas no podemos y que necesitamos justamente esa intervención divina para que el Señor tome el control.
y necesitamos justamente la fe para que Dios pueda actuar y pueda demostrar su poder y pueda sacarnos de esa situación, pueda sanarnos. Era como que creer en Él para que Él pueda actuar, pueda mostrar su milagro, sí, digamos, en lo que nosotros estamos. Así que, y bueno, nosotros pasando ya a lo que es Jesús. Jesús no hizo solamente eso, hoy hablábamos, no hizo solamente milagros de sanación. Hay muchos milagros que hizo el Señor para justamente demostrar su poder, ¿no? Para demostrar el poder de Dios. Que era, no sé, ¿vamos a repasar, Ricardo? Los milagros del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Ahí tenemos la sanación del ciego Bartimeo. Bien. Eso está en Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Es muy conocida esa historia, ¿no? Que Jesús le devuelve la vista a Bartimeo, que muestra una fe inquebrantable. ¿Viste? Ahí ya vemos la palabrita fe. Y sí, clama con insistencia hasta captar la atención de Jesús. Sí. Y bueno, y dice que este milagro no solo restaura la vista justamente física, sino también la dignidad de este hombre, porque Bartimeo, como dice, la fe de él era tremenda, porque él justamente al ser ciego él no veía lo que hacía Jesús. ¿Qué le pasó a él? Él escuchó justamente. Por eso que dice una fe tremenda, tenía inquebrantable. Y él, como dice, él siempre estaba esperando, ¿no? Siempre estaba esperando y él sabía que iba a llegar ese momento, él, y llegó. Así que bueno, ahí podemos también saber y tener en cuenta que ese también sería un requisito, nosotros tener esa fe, por más que no estemos viendo que el poder de Dios se puede realizar en nuestra vida. Como este hombre, él no veía que Jesús podía hacer, pero creía porque escuchaba eso. Escuchaba de los milagros que hacía él y bueno, él decía, él me va a sanar. Sí. Y sí, él insistía con su fe, y lo logró, digamos, porque Jesús le recobró la vista. Sí, ese es un ejemplo, ¿no?, de lo que es los milagros de sanidad. Vamos a hacer un pequeño repasito, así que tenemos 2 o 3 para... Milagros sobre la naturaleza, dice. Sí. Calma de la tormenta, ¿no? En Marcos 4, verso 35 al 41. Jesús calma una tormenta violenta mientras él y sus discípulos estaban en una barca. Al despertar, reprende al viento y al mar, y el mar se calma. Sí, y bueno, y ahí podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, podemos ver que Jesús muestra la autoridad, su autoridad, en frente a lo que es la naturaleza. Como decía por ahí hoy, que nosotros en una tempestad, si creemos en el Señor, podemos recibir este milagro como lo hizo en esta tempestad, porque el Señor muestra justamente esa autoridad a su propia creación, porque en realidad somos todo creación del Señor. Sí, así es. También. Después tenemos la resurrección, milagros de resurrección, ¿no? Acá hay uno muy conocido, la resurrección de Lázaro. Está en Juan, capítulo 11, verso 1 al 44. En este milagro impactante, Jesús resucita a su amigo Lázaro después de 4 días de muerto, ¿no? Sí. Y bueno, ahí también Jesús lo que muestra es que él anticipa que él tiene el poder sobre la muerte, por ejemplo. Al resucitar a Lázaro, él ya demuestra a todos en aquella época que él tiene justamente el poder para resucitar, y más adelante el Señor, el Padre, lo iba a resucitar a él, ¿no? Y acá en este caso de Lázaro, él también demuestra que cuando él, en el tiempo que él decide, lo resucita, ¿no? Porque él escuchó que murió Lázaro muerto, y él todavía seguía, y viste que la historia después seguimos leyendo, dice que inclusive una de las hermanas de Lázaro creo que le quiere reclamar o le dice que tardó en venir, pero viste, él ahí muestra que su gran poder lo hace cuando él quiere, y no importa el tiempo que haya pasado, ¿no? Los tiempos de él no son los nuestros, como siempre decimos, ¿no? Sí. Después tenemos el milagro de liberación espiritual, ¿no? Ahí está. Liberación del hombre endemoniado en Gerasa. Marcos capítulo 5, verso 1 al 20. Jesús libera a un hombre poseído por una legión de demonios,
quienes reconocen su autoridad, ¿no? Y bueno, ahí podemos también ver lo que Jesús demuestra justamente que Él tiene poder sobre el reino espiritual, aquello que nosotros no vemos, aquello justamente que la ciencia no puede explicar. Porque el concepto, ¿se acuerdan que el concepto de esto de milagro decía que aquello que no era explicable por la naturaleza, por lo que las personas pueden ver? Bueno, ahí Jesús demuestra que Él tiene poder y autoridad sobre esas cosas que nosotros no podemos ver, que es el mundo espiritual. Y el último tenemos... Después tenemos, bueno, así como eso, tenemos más milagros, por ejemplo, de otro de sanidad también muy importante, la mujer con flujo de sangre, Sí. ¿no? Que también es muy conocida esa historia. Marcos 5, versos 25 al 34. Esta mujer padecía por 12 años y al tocar el manto de Jesús con fe, es sanada. Amén. Jesús, al percibir el acto, le dice: tu fe te ha sanado. Y ese milagro ahí revela el Es un poder. milagro de sanación también. Sí, ¿no? Y tenemos... Hay otro muy importante también, que es la multiplicación de los panes y peces, ¿no? Ahí está. Mateos 14, verso 3 al 21. En este milagro Jesús alimenta a más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces, ¿no? Acá es grandioso eso. Así es. Refleja la compasión por la necesidad física de la multitud, ¿no? Que simboliza que el reino de Dios te provee abundantemente, Amén. ¿no? Y bueno, como veníamos viendo, ¿no? Los ejemplos del Señor, o sea, el Señor tiene el poder para hacer milagros en diferentes áreas de nuestra vida. Y digo esto porque nosotros conocemos personas en nuestro ambiente que fueron sanadas y recibieron un milagro en su vida. Quizás no sea ese milagro que puede recibir uno que esté, como decía Diego hoy por ahí en terapia intensiva, ese milagro extraordinario que puede fascinar a mucha gente. Quizás por ahí vos ves a una persona y decís, bueno, lo veía de una manera y pasado un tiempo cambió su vida y vos no podés percibir que sea un milagro, sino que vos mirás y decís, bueno, es un cambio de vida nomás. Antes era de una manera, esa persona era de una manera, quizás su vida era distinta y pasado el tiempo cambia rotundamente. Pero nosotros por ahí desde afuera decimos, bueno, cambió, ¿cómo cambió este muchacho? ¿O cómo cambió esta persona? ¿Qué pasó con pasó? este? Qué lindo. Pero nosotros capaz decimos, mirá qué milagro, ¿cómo cambió este? Bueno, ahí sí, pero no hablamos de ese milagro, pero no podemos atribuir o no podemos decir, sí, es un milagro. Sin embargo, sí, el Señor hace ese milagro porque tiene el poder de cambiar las vidas. Él tiene el poder tiene él. Así que en ese caso también son milagros. ¿Por qué? Porque tuvo el poder de cambiar la vida de las personas. Y hay algunos que, como dice el hermano, hay personas que dicen así y también es como que no aceptan que Jesús hizo el milagro en tu vida, ¿viste? Eso pasa mucho. ¿Me entendés? Sí. Es como que no quiere decir que realmente que quién hizo el milagro, ¿viste? Y porque obviamente que es un milagro lo que cuando uno cambia, ¿viste? Porque no es fácil cambiar, no es fácil. Digo por experiencia, a mí yo también, como decía el pastor, estuve también con psiquiatras, estuve en rehabilitación, tenía problemas de adicciones y los problemas de adicción hoy en día que fomenta hoy en día es como siempre creo, pero no sé si hoy en día es más. Ahora está más visto, digamos. Y es como más natural parece. Parece. Y bueno, antes la adicción te lleva a destruir tu vida, ¿viste? La adicción te lleva a no tener oportunidad de nada. La adicción te lleva a destruir totalmente, ¿por qué? Porque eso es lo que pone el diablo, ¿viste? El enemigo, como es el diablo que vino a hacer. Vino a destruir tu vida, a destruir tu familia. Y eso cuando entra en tu familia, que empieza a destruirte a vos primero, después a lo que están alrededor tuyo.
¿Y qué hace Jesús cuando entra en tu vida? Te hace bien a vos y después empieza a hacer en tu familia. Y entonces, ¿qué es lo que hizo en mi vida? En mi vida primero entró eso, las adicciones. Me fui hasta lo más profundo que aún me puedo ir. Perdí el conocimiento, perdí todo. Estuve en Buenos Aires y ahí fue que empezó la adicción fuerte, ¿ves? Me perdí un tiempo. Me perdí como 2 meses, parece. Y me empezaron a buscar por todos lados, pusieron papeles, se busca fulano de tal, se busca Diego Barber, ya. Se busca Diego, ¿viste? Y bueno, y se buscaba, y ya, bueno, no había oportunidad, no había esperanza, ya, chau, se perdió. Le habrán matado, seguro. Y viste que Buenos Aires es grande y si es más obvio que te maten que otra cosa. Pero el Señor nos elige, ¿viste? Y bueno, el Señor de ahí me rescató, me encontraron justamente unos hermanos también de la iglesia que ya estaba tirado también, pues viste como te digo, la adicción te lleva a perder totalmente. Perdés la noción, ¿no? Todo te lleva a perder, todo. No tenía oportunidad de nada, no tenía oportunidad de salir adelante ni nunca, ¿viste? Nunca, jamás. Y entonces fue que llegaron un señor con su esposa y lo que yo me acuerdo, ¿viste? Y me dijo, ¿tenés hambre? Y sí, yo me estaba muriendo de ahí. Y me llevaron a un lugar y que era en un lugar de una iglesia. Y de ahí como que me resucitaron, por decirte así. Y ahí me llevaron a un hospital y de ahí me llevaron en una internación, rehabilitación y todas esas cosas. Porque yo ni me acordaba ni mi nombre ya. No sé. Ya, perdí todo el conocimiento después, con el tiempo me acordé. Y ahí fue que empecé a buscar quién tenía contacto conmigo. Y entonces ahí le llegó el mensaje de vuelta, ¿viste? Y llegó el milagro. En las personas que me estaban buscando, que ya me tenían por muerto, ¿ya? Que me tenían perdido. Y bueno, y esas personas que yo antes quien trataba, ellos no conocen de Cristo, deben conocer de Cristo, pero no le dan el lugar, ¿viste? Bueno, le dijo fulano está acá, ¿se le conocen ustedes? Sí. Bueno, se fueron a visitarme, se fueron y ahí vieron que yo estaba, ¿viste? Estaba ahí, obviamente. Y ahí me sacaron de ahí con la autorización, con regla, todo medicado, ¿viste? Porque cuando vos tenés adicciones es como que tenés muchos ataques de toda clase de ataques tenés. Bueno, de ahí entonces me sacan y me traen acá en Burucuyá. Y acá en Burucuyá como que me rehabilité, ¿viste? Pero volví a caer de vuelta de nuevo a las adicciones, ¿viste? Y me volvieron a llevar a corriente. Y en ese entonces era que cuando me trajeron de corriente, cuando yo estaba acá, era que me presentaron a Jesús. Hay uno que sana, que cura, que hace milagro. Que hace milagro y que puedes tener una nueva vida, ¿viste? Y bueno, mi mamá, como ya bien conté que mi mamá ya había experimentado el milagro, que era mi hermana. Y como dije desde el principio, ya el milagro ya había entrado ya. Ya estaba en tu... Sí. Y entonces ahí fue que acepté a Jesús y Dios fue haciendo los milagros en mi vida, que me fueron sacando eso de a poco y yendo yo a la iglesia, que no era otra cosa que cuando tenía ese ataque era arrodillarme y pedirle a Dios que Él me ayude, porque no hay otra, no tenía oportunidad, no tenés chance. Si vos estás con el tema de adicciones, no hay otra forma que quien te pueda sacar eso. Porque si los doctores te ayudan es para que te pongan también medicamentos. Y es lo mismo, una droga. Es para que vos te controlen con droga. Te falta ese medicamento y otra vez está ahí. Ya dependés de eso. No sé si esta fecha por ahí fue más o menos que estaba en mi casa y bueno, cuando él llegaba, como me acuerdo más o menos que cuando llegaba Navidad, bueno, llegaba a las 12 por ahí, ya me empezaba a enloquecer, ¿viste? Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer mi mamá? Eso, darme una pastilla y me dormía, ¿viste?
si cuando yo me empezaba lo que sé, una pastilla y tranquilo de vuelta, ¿viste? Una pastilla y ya te tranquilizaba, te quedaba quieto o te dormía, ¿viste? Y eso es que lo mismo es una droga también. Porque eso es lo que también pasa cuando vos también tenés una adicción de algo, ¿viste? De X cosas, porque hay muchas adicciones, ¿viste? Vos tenés que recurrir a eso para que vos estés bien y estés tranquilo. Pero Jesús nos ofrece que Él es el que lo que nos puede sacar eso y nos puede dar la verdadera vida, ¿viste? Te limpia, Él te limpia. Te limpia, te muestra otra oportunidad. Y Él es el que te da realmente la oportunidad, porque como digo, no tenés oportunidad, no tenés chance. No tenés chance sin Jesús, no tenés chance. Más cuando está con eso. Y uno de los requisitos que decía Agustín vos, la fe, y otro es el querer salir de eso, ¿no? Sí. El querer ser sano, el querer ser restaurado, ese deseo que uno tiene de salir de eso. Ese otro requisito que Eso uno es tiene uno de esa los fe y primeros requisitos, sí. Que quiere, bueno, yo quiero, ¿viste? Aceptar realmente, ¿viste? Porque Jesús conoce tu corazón, ¿viste? Cuando vos decís sí quiero, ¿viste? Y te entrega completamente, ¿viste? Y Él ahí es el que actúa, ¿viste? Porque si vos decís no, le voy a decir, no me le voy a joder, no le está por joder, a nadie le va a joder porque Jesús conoce todo, tu corazón, tu mente, sabe lo que vos estás pensando. Y como dice el pastor, es cuando tenés que querer, ¿viste? Abrir la puerta. Y ahí es que cuando vos ves el cambio, y ahí que empiezan a ver el cambio también la gente, tus vecinos, y a través de eso la gente, muchos aceptan, ¿viste? Dicen, realmente el Dios de este es Esto es poderoso, verdad, esto es es verdad, ¿viste? Y algunos dice, como decía Agustín, dice, mira, cambió fulano, cambió nomás su vida, ¿viste? Pero no es nomás cambió su vida, ¿viste? Es un milagro extraordinario, es un cambio radical. Qué bueno que vos puedas contar, Diego, y puedas estar con nosotros, porque sabemos, en mi caso, sé lo que esta historia que vos contás y sé parte de lo que vos viviste y soy testigo justamente del milagro y el poder de Dios, porque todo lo que él por ahí relataba yo lo conocía antes y a mí también me sorprendió cuando yo lo vi en la iglesia. Más di mi testimonio de cómo me sorprendió Dios gratamente, cómo me demostró el Señor cuando te vi justamente en la iglesia, porque lo vi distinto, lo vi con su esposa, tiene 2 hijas, tiene su trabajo. De él justamente hace unos episodios atrás yo le conté que él tiene su barbería acá en Buruguyá, así que le invitamos a que vayan a cortarse con él, corta muy bien. Pero yo agradezco que el Señor me haya mostrado justamente que tu vida fue por el poder de Él. Sí. Porque Dios cambió tu vida y me demostró a mí, porque por ahí uno peca de justamente de juzgar o mal juzgar a las personas, y Dios cuando yo te vi me dijo, mira lo que hice con la vida de Diego. Y bueno, le glorifico a Dios por haber sido un testigo de lo que hizo en tu vida, así que Sí, le invito a que ellos también. ¿Sí? Por ahí yo ni me acordaba que quizá que usted me había visto de esa manera, ¿viste? Porque, como digo, ni de poca persona me acuerdo, pero que a la vez quizá que muchos me vieron, ¿viste? Y como decía él, no tenía en realidad, como digo, una oportunidad, cero. Lo único la oportunidad que era que Jesús me ofrecía, ¿viste? Y yo abría la puerta y que Él... Y vos aceptaste esa oportunidad. No, y sí, olvídate. Y mejor que no te acuerdes lo pasado, ¿no? Porque lo bueno ahora. Sí, ahora olvídate. hacia adelante, ¿no? Desde ese milagro hacia adelante. Sí. Eso es lo hermoso, ¿no? Así que qué Que lindo conocer al este Señor. tema, pastor. la verdad que sí. Así es. No, y eso es lo que de eso hablamos y creo que también le habrá pasado a Diego que por ahí la gente que nos rodea en ese inicio de esa nueva vida, porque no tenemos que tener vergüenza de decir que Dios nos ha dado una nueva vida. Mira. Una nueva vida porque hubo cambios en nosotros y está de ese otro lado esa persona que
seguía pensando lo mismo, diciendo, bueno, ya de aquí un tiempo va a volver Diego de la misma manera, va a volver a ser el mismo. Y porque eso decían de mí también, después de un tiempo va a ser. Pero hay una cosa que ¿cómo es? Que digo acá y siempre le digo a Diego y a cualquier persona que tenga esa experiencia con el Señor, de que Dios, o sea, la obra que Jesús hace, la perfecciona, la termina y completa. Tomando bien así, si Jesús te sana para siempre. Obviamente que va a depender de uno, va a depender de mí. Eso yo pude entender cuando Jesús sanó mi vida. Tuve que pasar por un proceso, yo creo que también vos lo pasaste, ese proceso quizá para uno más corto, para otro más largo, pero sí hay un proceso que pasar y es donde la mano de Dios trabaja en uno y después te das cuenta de que Jesús dice, yo hago completa la obra y si yo te sano para siempre. Y yo puedo hablar hace 30 años que tuve esa experiencia con el Señor y el Señor hizo la obra completa. Es como que, por eso digo, siempre acudir a los profesionales, no estamos en contra de eso, hace muy bien, ayuda, pero muchas veces uno llega al límite, como dije yo no puedo depender de estos medicamentos si tenía 22 años. No puedo depender de esto. Dije, no, tiene que ver algo, tiene que ver. Y ahí fue donde acudí, como también Diego seguramente, ¿no? Acudí al Señor y de ahí nunca más. De ahí nunca más. Por eso digo, no estamos en contra, ¿no? Pero cuando uno dice, no, esto no, quiero una vida mejor, quiero algo, y empezamos a descubrir. Por eso, vuelvo a repetir, los milagros de Dios es una invitación. Con ese milagro de tu hermana, el Señor te estaba invitando, ¿no? Sí. Y cuánto más si uno lee la palabra de Dios. Por eso le animamos a las personas que puedan estar escuchando este programa. No venimos a decir, bueno, somos de tal religión. No, Cristo no vino a marcar una religión. Jesús no vino a marcar una religión. Jesús vino a marcar un camino. Como el programa anterior, yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Entonces Él vino a marcar un camino y aquello que descubrimos un día, ¿no? Que nos sentimos interesados por eso, ¿no? Y escuchamos, yo creo que espiritualmente hemos oído la voz de Dios, ¿querés ser sano? ¿No? Y yo espiritualmente escuché esa voz, ¿querés ser sano? Como Jesús le decía a los leprosos, ¿querés ser sano? ¿Qué querés que haga? ¿No? Y esa misma pregunta hoy Jesús está haciendo a toda la humanidad. Por eso los milagros es para fomentar la fe. Cada milagro es como que la persona tiene que ir teniendo esa fe. Y teniendo esa fe después, esa fe activa, le lleva a esa persona a buscar a Jesús. Ese Jesús que no cambió. La palabra no va a cambiar. Van a cambiar la cultura, van a cambiar, muchas cosas van a cambiar, pero la palabra va a permanecer siempre. Esa palabra que tiene poder. ¿Sí? ¿Se acuerda el centurión aquel que dijo, Jesús, di solamente la palabra y mi siervo sanará? Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Wow, ni en mi gente, ni en mi pueblo no he hallado tanta fe como este centurión. Y dice que fue al toque, o sea, al momento dice que fue sanado. Entonces eso hoy Dios está buscando, Jesús está buscando ese corazón. Y no venimos a contar que, ¿sabes que me enteré así? No, lo vivimos. Él no está contando de otro, está contando de... Creo que cada uno tenemos distintas experiencias, pero ese es Jesús. Hoy a voces, ¿sí? A través de su palabra está dando a conocer la gloria y el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Sí? Amén. Es que Jesús te invita, ¿viste? Te invita a probar, ¿viste?
te invite a probar si te dice que yo puedo hacer esto. ¿Querés probar? ¿Querés? Y como decía el pastor, te invita. Y ahí cuando le das lugar, actúa, ¿viste? Y bueno, como decía, y es que después tenés necesidad de él, porque ya necesitas ya de él, no podemos vivir ya Sin él. sin él. Ya Sí. dependemos de él. Y es Ya mejor necesito. depender de él que de otros vicios, ¿no? Y bueno, ¿viste? De todo, ¿viste? Ya necesitas. Necesitamos de él. Así Alimento. es. Qué lindo tema. Así que se nos termina Sí. el tiempo. Sí, Se nos sí, sí. termina el tiempo. Es un tema muy hermoso, ¿no? Y bueno, como decía, lo que es el milagro. Él está ahí, él está ofreciendo, ¿no? ¿Querés? Depende de nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Cada uno toma la decisión. Y tenemos que tener fe en Él. Y es seguro que vamos a recibir milagros, ¿no? Porque Él vino para eso, para ayudarnos, ¿no? Para cuidarnos, para bendecirnos, ¿no? Siempre Él está ahí. Así que, bueno, no sé, alguna reflexión final o con esto ya está. Lo que decía el pastor es, lo que dijo recién es, Él está. Él está. Él está. Y- Él está. Él está, somos nosotros. Y Ande, nada, y ¿viste? bueno, le decimos a la audiencia que ¿cómo es? Que pueda mirar la Mirar la palabra de palabra. Dios, leer, porque es ahí Es- donde uno, cuando llegamos en momentos difíciles de la vida, uno se acuerda. Uno Sí se es. acuerda Sí, que sí. Él está golpeando la puerta de tu corazón, ¿no? Con estas palabras, con este tema que hoy difundimos, el milagro, Él está golpeando, así que sos vos el que tenés que abrir la puerta de tu corazón, ¿no? Y recibir, ¿no? Así que, bueno, y si te interesa, si sos de acá, nosotros tenemos nuestras reuniones generales los días jueves y domingo a las 19 horas. Los domingos también tenemos escuelita bíblica para los chicos a las 19 horas. Los martes, reunión de mujeres 17:30. Los martes también 19:30, reunión de hombres. Así que te esperamos para que te acerques sin compromiso y aquí vas a conocer más de la palabra del Señor, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar hoy acá conmigo, a mis compañeros. Que el Señor los bendiga ricamente, como siempre. Bendiga, Señor, a todas las personas que nos están escuchando. Y no se olviden de activar la campanita. No se olviden de vernos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Suscríbanse, activen la campanita y compartan, ¿no? Que Así no se que- olvide también que Jesús le invita. Jesús, claro, lo que Jesús estamos haciendo es te estamos invita. invitando que Jesús quiere que vos vengas a Te escuchar la invita palabra. nos invita a la mesa. Exactamente. Como en su familia y como en aquellas madres también que buscan la solución en sus hijos, en su familia. Amén. Así Amén, que- amén. Así que estamos acá con los brazos abiertos esperando. Muchas bendiciones para todos y hasta el próximo episodio.